Muy buenos días a todos, jóvenes. Mis queridos jóvenes, el día de hoy tenemos clase. Estamos en la obra de Santa Anita, una casa de 140 metros cuadrados de construcción, en un terreno que ya estaba con una construcción existente, la barda perimetral para empezar, y creo que esa es como la primera lección, ¿verdad, Martín? Muy buenos días, Sí, arquitecto. buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Qué bueno. Fíjate, les decía a los jóvenes de la clase de hoy que el tener la barda perimetral es como la primera lección especial en este proyecto, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a construir en terrenos, Sí, eh, libres ajá. totalmente a empezar a intervenirlos desde cero. Y aquí ya, pues tal cual. Entonces, Ya. esa es la primera consideración, y en esa consideración, pues, es muchas cosas, por ejemplo, el drenaje. Aquí había una cisterna, esta es de las primeras consideraciones. Siempre que vas a construir, tienes que verificar qué es lo que hay, ¿verdad? En este Correcto. terreno estaba esa construcción del fondo que podemos ver ahí, que es una terracita para eventos, para para el uso del terreno. Allá se ve el maestro Noé, y esta entrada, ¿verdad? Sí, Ya tenía toda esta techumbre, acceso peatonal, acceso vehicular. Entonces, esas 2 cosas, luego nos dimos cuenta que tenía una cisterna, nos dijo la cliente, ¿verdad? así es. Entonces, y que tuviéramos mucho cuidado, porque nomás estaba la pura tapa de la cisterna. Sí, está hecha con bóveda de cuña, entonces, pues sí, no es muy recomendable, pues, cargarle de peso, que esa fue una de las condicionantes también en cuanto a los trabajos de la obra. Primera, no pudimos, ingresar una máquina por la dimensión, porque aquí ya la altura de la marquesina ya nos lo impedía. Y, pues, la segunda, también para los acarreos, un camión, pues, obviamente no puede ingresar, porque, pues, también correría el riesgo de algún hundimiento. Entonces, este tipo de situaciones ya son condicionantes, ¿no? Que ya te van hablando de cómo tienes que organizar la logística, cómo ir pensando en almacenamiento de materiales, dónde los vas a recibir y demás. Que básicamente, pues, es eso, pues, cuando ya tienes existente, cómo te tienes que adaptar. Y claro, porque no tenemos otro terreno que nos presten, ¿verdad? Para No, poder utilizarlo para almacenamiento de materiales, para trabajar. Entonces, eso se vuelve uno de los retos más complicados de construir en un terreno limitado, ¿verdad? así es. Es que no hay espacio. Sí, es adaptarte tal cual, Ujú. buscar, pues, dónde pongo el material, donde pueda, o sea, donde se te vaya organizando también, que no tengas que moverlo tanto, más o menos ir teniendo esos criterios. Claro, y que tengas de todas maneras acceso para poder almacenar. Fíjense cómo aquí se está almacenando adelante la grava, el bloque. Aquí, ¿qué tenemos? Rollos de Aquí abajo polietileno. hay cemento y hay mortero, Ah, y también cemento y es mortero. y también es rollo que estamos aplicando en las excavaciones. Para la impermeabilización, jóvenes. Correcto. Como pueden ver, cuéntanos aquí, Martín, ¿qué es lo que se ha avanzado? Ya vemos excavaciones, ya vemos suelos cementos, vemos plantillas. Tal cual, todo eso que mencionas. En base a los ejes del proyecto, trazamos, se hizo la excavación. Eh, Aquí mucha de la cimentación es a base de suelo cemento, entonces también ya hay gran avance. ¿Qué es Ya el suelo están cemento? Para las personas que no sepan. El suelo cemento es una composición de arena, cemento y agua, básicamente. Aquí, en la proporción que nos marca el cálculo estructural es 10:1, lo que quiere decir que son por cada 10 botes de arena es un bulto de cemento. Aquí nos estamos yendo un poquito arriba, lo estamos manejando en proporción 8:1, eh, pues, justo para darle mayor rigidez y mayor estabilidad a la Y esa cimentación. mezcla, como podemos ver aquí, está entrando en la excavación, porque la excavación trae metro y medio, más o menos. Sí, menos 1.50, así es. Entonces, esos suelos cementos están entrando en las excavaciones, eh, donde no hay donde no hay castillos que se conectan con zapatas, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, este espacio
ya se deja pensando en que ahí nace un castillo. ¿ok? Eso nos los pide a 60 centímetros, por lo cual se hace un forjado de cimbra muerta, que es con este block, y aquí ya se deja el espacio para el dado, para que de ahí nazca un castillo. Un castillo. Lo mismo que en los perimetrales también. Nos indica que del cimiento nos debemos embutir 60 centímetros para el anclaje de ese Que castillo. es donde están los muros existentes. Así es. Que ahí es donde se Correcto. complica un poco la cosa. Hay que romper la cimentación. Fíjense cómo era la cimentación de antes, hecha a base de piedra. Piedra y cemento. Pero bien hecha, ¿verdad? No se ve la piedra así acomodada No, está bien aleatoriamente, hecha. se ve bien acomodada. Correcto. ¿Y aquí cuántas zapatas tenemos? A ver el plano Nos estructural. marca una acá, Ajá. una allá y esta. Entonces, Aquí tengo el ajá, plano estructural, si quieres. 6 zapatas. ¿Cómo estás, Noé? Hola, bien, bien. Mira, si gustas le podemos echar un vistazo aquí A ver, al plano estructural. atención, jóvenes, fíjense cómo esto es lo que ya existe, esta es la calle. Entonces el proyecto empieza de este eje, ¿verdad? Correcto. De este eje hacia adelante. Entonces, donde estén estos rectángulos grandes que dicen zetas, significan zapatas. Y donde están los muros solamente con estas líneas a los costados, son los cimientos de suelo cemento, ¿verdad? Correcto. El MR1, el MR1, Es un muro reforzado. ok, no es de concreto. No, no es de concreto. Ah, Aquí nos pide colocar varillas en ujú. ahora sí que entre las juntas del mismo block, que viene siendo Ah, es este detalle, ¿verdad? ese el detalle. O sea, entre hiladas, cada 3 hiladas hay una varilla del número 3. Correcto. Ok, Y aquí está en planta. en planta, o sea, entre los castillos se amarra la varilla, Correcto. ¿verdad? Ujú. Refuerzo horizontal, una varilla del número 3 a cada 3 hiladas. Eso es lo que significa una, el signo de número, 3 es el número de la varilla, 3 octavos, la arroba significa a cada distancia, 3 hiladas, Así ¿verdad? es. ¿Qué más en este plano que puedan ver ellos? Pues, cómo se conforman los castillos. Por ejemplo, tenemos desde el K1, que básicamente siempre empiezas desde el más pequeño, que es como lo ponen en la nomenclatura los ingenieros, del más pequeño al de mayor, diámetro o ¿Dimensión? dimensión, tal cual. Entonces, hay proyectos que podemos ver desde el K0 hasta el K5, K7, dependiendo. Aquí llegamos hasta el K3, que es el de mayor dimensión. Que fíjense, descríbeles un poquito para si nos está viendo algún albañil, alguien que quiera aprender a leer planos, ¿qué significa aquí? Correcto. Primero, en planta, vamos a irnos a donde nos indica dónde va cada elemento. Es decir, aquí, por ejemplo, nos indica que es un K1, y ya si nos vamos al detalle, el K1 está conformado por un Armex 1424, y este sería, cuando lo colemos, la especificación para el concreto, que significa de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este, por ejemplo, que ves aquí, este es un K2, que justamente lo volvemos a ubicar en planta, que viene siendo por ejemplo, aquí y aquí. Nos vamos al detalle y tenemos 2 varillas del número 4, lo que quiere decir que son de media pulgada a cada esquina. Si lo vemos en físico, podemos ver que tal cual así es. Significa de estribos, estribos del número 3, o sea, varilla de 3 octavos a cada 15 centímetros, que viene siendo esto. Y aquí te indica cómo tiene que ir el doblez, y cuando lo colemos, igual te marca la especificación de cuánto tiene que tener de resistencia ese concreto. Por ejemplo, en este castillo nos faltan las 2 varillas en cada esquina superior. Sí, todavía está en proceso. Justamente están terminando de amarrar estos estribos, y ya luego se metan las otras 2 esquinas en cada esquina, más bien, 2 varillas en cada esquina, perdón. Qué importante el gancho, ¿verdad? A 45 grados. A cada 45 para que es un sostén que lleva, es como un refuerzo para que no, en caso de vibración, no se abran. Excelente. Aquí ya tienen armados algunos. Estos son K2 también. Sí, también.
Entonces ya estas son las bases, ¿no? Del castillo que van anclados en la zapata. Siempre, donde va en la parte de abajo, donde van los dobleces, siempre hay que tratar de doblar, que queden a 90, y hay que darles a lo mejor un refuerzo, a lo mejor con una de media también, una escuadra se le llama, para darle un poco de más fuerza al castillo para que quede bien sentado la parrilla. Entonces tenemos 6 zapatas, ¿verdad? Me decías que esta es una. Tenemos esta zapata que viene siendo doble castillo, Ajá. prácticamente se va a sentar lo que viene siendo uno aquí y uno sobre aquel lado, que va a conformar lo que viene siendo la escalera. La escalera, esta es la escalera. Y para aprovechar el cubo, el recoveco abajo, Ajá. se le va a poner un baño, un medio baño se le va a poner, Ok. para aprovechar esta sección. Excelente. Entonces, Aquí va un castillo y acá va la otra zapata, la otra cimentación Entonces, aquí viene que la rama. conforma la ya. escalera. ¿Qué distancia nos queda entre el muro y los muros de la escalera? 2 metros. 2 metros de 2 metros. entrada. A ver. ¿Tendrás por ahí el arquitectónico? Pero sí, sí lo veo. Digo, de todos modos aquí se allá lo ve. tengo. Es esta, ¿verdad? Exacto. Esta distancia de Esa aquí a acá. distancia, como yo lo vi en el arquitectónico, va a quedar de 2.10. 2.10. 2.10. No, está súper amplio. Sí, No se va a tienes sentir. muy buen acceso. No, tiene el acceso grande para, ahora sí cabe un sillón Para dar la triangular vuelta, para la ¿verdad? sala, sí. Para que pueda dar la vuelta, porque la escalera está justo en la entrada. Justo en el ¿verdad? arranque, sí, justo ahí. Es que por eso lo hicimos así, para que no tengas bronca, porque luego abres Al la dar puerta. vuelta, Ajá, y tienes que girar. Tiene Sí. que girar. Y después de ese espacio, aquí donde estoy yo, aquí yo ya estoy en el pasillo, ¿verdad? Porque ya tienes el suelo cemento del. Sí, sí, ahí es un el pasillo va a conformar lo que viene Mm. siendo un área como de 1 metro más o menos, es lo que concuerda. 1.20, ¿no? Más o menos. 1 metro, 1.20. Ya Ajá. dependiendo a donde nos dé el muro, creo que sí queda como el espacio como de 1.20 por aquí así. Ajá. Y ya allá está la entrada y ya cierra hacia acá. Acá de este lado creo que tenemos sala. Sala, ajá. Creo que va a quedar la salita aquí abajo. Este ya es el espacio de la sala, ¿ok? Un espacio de la sala, pasillo, alacena, Ajá. a como lo tenemos definido en lo del Rematamos en un muro ahí, ¿verdad? sí, Sí. ahí va un muro. El muro de las 2 alacenas. Va a la cena y tenemos una entrada Ajá. que viene siendo un acceso un vehicular, acceso digamos, que ingresa Directo a la directamente cocina, ¿verdad? Así es. Entramos de la cochera también directamente hacia la cocina. Ahorita, si puedes, Martín, puedes, por favor, abrir el plano, el arquitectónico, nomás para verificar estas medidas. Sí, La medida por del ahí lo pasillo. tienes, ¿verdad? ¿Ayudas? Entonces, aquí, por ejemplo, este suelo cemento es el del ventanal, o sí debe ser el del ventanal, ¿verdad? Porque si ese suelo cemento el es arquitectónico. el del primer muro de la escalera, este es el del segundo muro de la escalera, este es el pasillo y este es el ventanal. Losas. Sí, correcto. El del ventanal del pasillo, ¿verdad? Sí, Sí. sí es este que ya se Sí, coló, porque ¿verdad? allá también tienes otro ventanal. Ajá, Sí, claro. en estos de aquí. Y de hecho, Sí. esta zapata que tienes aquí, ¿esta cuál es? Aquí hay un muro. Sí, es que justo hace como una herradura. Es este de acá. Ujú. Esta zapata, claro. Y aquí se hace vidrio, ¿verdad? Aquí se hace vidrio, aquí se hace vidrio. Por eso decía, este suelo cemento donde estoy parado, ¿cuál es? ¿De qué Bien. eje es? Es el eje. ¿Es el eje G? Este es el que viene siendo, nos conforma aquí, en el estructural, viene siendo este de aquí. Aquí No, viene bien yo me marcado. refiero a este. Este es este de aquí del El del vidrio, ventanal. el del ventanal. Este y este. Aquí. Este es el ventanal. Ajá. De ahí para allá comienza un espacio, cierra para acá el ventanal y concluye hacia el otro de acá. Ok. Acá tienes este K02. Viene siendo Es ese. este de aquí. Ese de aquí. Ah, y Sí, el es en K3 la zapata. es ese de Sí, allá. ya. Ok.
¿Y qué otro? Aquí estamos en este K2, Viene siendo que es ese que se de liga ahí. con el Ajá. muro. Ok, esta queda aislada. ¿Va? Y esta grande, el J, ¿cuál es? Es La- esta. La J va a ser esta grandota. Es esta de Esta acá. de 1.60 por 1.60. Ujú. Ok. Ok. Entonces, estamos ligando ya las cimentaciones con las zapatas. ¿Cómo vas con las parrillas? ¿Qué tenemos habilitado ya? Pues ya tenemos prácticamente habilitadas todas las parrillas, Ajá. las que van sentadas abajo. Todo lo que va a sostener los castillos, todas las bases, ya están habilitadas. Estas ya las tenemos prácticamente para sentarlas, que vienen siendo estas, la pequeña, la de 1.60. Ujú. Son parrillas sencillas. Son Hay unas que parrillas sí nos marca con armado superior también. las armadas superiores, exactamente. A Esas se ver, ¿cuáles ponen, son? A ver si quieres Por pónganse ejemplo, la acá. Z2, Vamos revisando las zapatas. sí, la Z2, la Z5 y la Z6 llevan doble armado. A ver, vamos a ver, Z2, una varilla del 4. A ver, ¿cuáles tienes armadas aquí, me decías? tengo armadas todas. Todas tengo desde la Z1, Z2, Z3, la Z4. La Z4 creo que se omitió. Esta no viene aquí, no viene ninguna Z4. Viene Z5, Z3, Z5A y Z6 y Z2. La Z4 no viene. No encontramos Z4. Ok. Z3, Z1, Z5, Z6, Todas las de ellas son Z4, las 4 de aquí. Z5A. No hay Z4. Ajá. Z2. No la veo. Ok. Entonces, las que dices que ya tienes todas. A ver, vamos viendo entonces la Z2, que trae doble parrilla. Una del 4 a cada 12, una de 4 a cada 12, y lo mismo en la parte de arriba. En la superior, exactamente. Ajá. De hecho, son todas iguales, ¿no? Nomás es la Z5A. A ver, ¿cuál es esa? La Z2. ¿La tienes identificada Aquí acá? está. Ah, no, perdón, la Z2, ¿verdad? Dijimos. Sí. Z2, Z5, es esta. Z2 Ajá. es la de 80 por 1 metro, es una pequeña. Ok. Entonces, pues hay que hacerlas, ¿ah? Hay que hacerle la parrilla a esa. Márcala, Martín, por favor, con un papel, con un lápiz, Ujú. para que quede bien marcado que cuáles son las dobles. La subimos los 5 centímetros que lleva abajo de Déjame lo recubrimiento en traigo. concreto. ¿Cómo hago yo las silletas? Las hago en forma de se sienta, es una forma como en C y con patitas. Y prácticamente se amarran sobre la parrilla y da los 5 centímetros de gruesor en concreto que nos piden hacia abajo. Ok. Por ejemplo, la de la escalera. La de la escalera es esta Z6. También lleva doble parrilla. Lleva doble parrilla y llevamos muro en concreto. Para anclar Ujú. la rampa. ¿Ah? Exactamente. Hay que hacer muy bien estos traslapes, ¿eh? De hecho, hay que hacer las Ls, hay que dejarle las patitas un poco más largas, Ujú. las dejamos hacia arriba y que salgan por lo menos 1 metro para poder hacer los traslapes hacia abajo y hacia arriba. Está bien. Z2, esta lleva doble armado. La Z6. Ajá. Z5A y Z6. Z6. Z5A. Ajá, son las que llevan doble parrillado. Y creo que ya son todas. Todas las demás son sencillas. Esta nomás es dado, ¿verdad? DA1. No, el DA1 es el espacio para el castillo. DA1. Por ejemplo, ahí que dice DA1. Sí, es Dado este. DA1. Es este. Ajá. Dado continúa con el mismo armado del castillo, que sería detalle de anclaje castillo a cepa. Y aquí nos marca 60 centímetros. 60 centímetros Ajá. abajo, ¿verdad? Ese cemento ya lo tienes, Ya ¿verdad? Lo vas a tengo. romper. Sí, Ok.
De hecho, viene siendo lo Ajá. que es la cimentación del muro. Sí. Hay que romperle, hay que bajarle a la piedra los 60 centímetros para que allí ancle el castillo, y al castillo hay que hacerle cruces de varilla, siempre para tener mejor agarre. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Lo mismo es en este, ¿verdad? Todos los que están pegados son los de A1 Ujú. y este es de A1. Claro, aquí le vas a hacer el hueco nomás en la cimentación, ¿verdad? En la de piedra. Sí, abrirlo y ya sentar, o sea, es lo mismo. Ujú. Abrirlo y quebrarlo y Lo mismo acá, el de A1. Continúa con el mismo armado del castillo. Ok, ok. Y pues estos dos no se van a hacer, ¿ah? Ni este ni Pues este. no sé si sería bueno, Arqui, justo pensando en que pues vamos a meter el acabado para la cochera, Ajá. si sea bueno de una vez dejar la cimentación ya preparada, para que en caso futuro que esté proyectada la cubierta, pues ya no tengan que romper nada del piso. Pues eso Sería, sí, ya sí. está sería preparado. revisar eso, pues. Ahí ya dejas la preparación. Pues está No sé bien, me suena cómo prudente. ves. Sí, porque a futuro pues van a tener que romper, Exacto. pero también pues se nos va a salir un poco el presupuesto, pero pues lo tenemos Lo contemplado. tenemos contemplado. Ok, pues a darle. Ya tenemos aquí la varilla y pues sí. Y también colaríamos todos los castillos, pues ya dejaríamos Sí, listo. se dejaría listo, se dejaría preparado para sentar nada más losa. ¿Y qué le dejaríamos? Unas placas, Puede ser placas o varillas a partir de 50 centímetros hacia arriba. pero para no tener la varilla, pues las puntas. Poner placas, se soldan en las mismas varillas, les hacemos cruce Ajá. y ahí se soldan las placas para dejar definida, para sentar lo que viene siendo los cruces de los herramientas. ¿Y de qué espesor la placa? Puede ser 3/4, Sí, va. más o menos. Ok, hay que revisar eso también, por favor, con los cantilever, Ajá. para que nos den la especificación de Ok. esa placa. Sí. Y sí, me parece bien que ya quede preparado nomás para comprar las vigas, ¿verdad? Y se le ponen sus viguetas pretensadas Petreo. Saludos a nuestros amigos de Petreo, porque toda esta losa se va a hacer con su vigueta de concreto. ¿Tú ya has trabajado esa vigueta? Sí, ya hemos trabajado con la losa aligerada de Petreo. Prácticamente son vigas de 5 pulgadas en puro concreto. Tienen aproximadamente, a lo que yo entiendo, tienen más de 50 años de vida, que es una duración que es una casa para toda la vida prácticamente. Ujú. Sí, no, es una gran viga, es una gran vigueta y es muy ágil, pues, ¿va? Fíjense, todo el sistema, aquí estamos viendo la losa, cada una de estas son las viguetas y como tienen un claro reducido, funcionan muy bien en este tipo de proyectos. Digo, tienen viguetas más grandes que pueden resolver, pues, claros más importantes, pero yo creo que para este tipo de proyectos quedan perfectos, ¿va? Se Sí, sienta rapidísima, no necesita cimbra, entonces, es muy poca la que se necesita. Se necesita fondos para este tipo de traves. traves. Aquí sería, pues, a lo mejor un fondo aquí, un fondo aquí, un fondo acá, y lo que nos manda aquí ya va muro, pero nos manda un fondo en una L. O sea, Ujú. es muy poca variación de lo que se necesita de cimbra. Está muy bien. Ok, ¿qué vamos a avanzar esta semana? Avances de esta semana. La idea es colar las 6 zapatas, Ujú. empezar a nivelar y empezar a anclar todos los K1, nivelaciones K1, y empezar con dalas de desplantes. Excelente. Sí llegarías a Dallas de desplante. Si vamos a llegar a Dallas de desplante, hay que tener listo el Sí, Vaportight, el Festerfeld. justo es lo que hay que ponernos de acuerdo. Ajá, ¿Qué sistema vamos a utilizar para la impermeabilización de la cimentación? Ahorita de momento estamos colocando lo que es el plástico de poliuretano. ujú, Aislante. Ujú. Y me habías comentado para la impermeabilización de la nivelación también aplicar el Vaportight. ajá. Eh, Enseguida el Festerfeld para la dala de desplante, darle la vuelta. Una mano primero de Sí, Vaportight, sí, sí, luego sí, Festerfeld y correcto. luego otra mano de Vaportight para que Okey, quede toda la vuelta. correcto. Que sería toda la nivelación, ¿verdad? Sí, toda la Sí, toda la nivelación. Todo nivelación. lo que es block
se haría y se recubriría con el Vaportite. Fester y Vaportite. Con Vaportite. Y a la dala de cimentación, Y arriba el plástico, ¿ah? Una mano del Fester Vaportite y luego el plástico para que Sí. quede bien pegado. Sí, para que quede bien pegado y evitar todas las humedades que provoque de lo que es la nivelación hacia 1 metro hacia arriba. Exacto. y ya cuando estés en desplante, Noé, aquí vamos a aplicar Vaportite en estas dos caras, Ok. en la superior, y aquí el Festerfelt. Y de aquí para En arriba, las dos. Haz de cuenta que el Festerfelt, tú lo vas a, haz de cuenta, le vas a poner una mano completa a la Ok. dala. Después vas a llegar y le vas a poner el Festerfelt así. Ok. A Entonces, toda, o sea, le vas a le hacer vas a una dar U. vuelta. Serían una mano en U, ¿verdad? Y luego le vas a poner otra mano Sobre el que ya para viene que siendo- quede bien húmedo en las 3 caras. Ok. Bien pegado. Bien Y pegado. ya después de eso, ahora sí ya Ya levantas. desplantas tus Ajá. muros. Sí, para evitar ahora sí lo que viene siendo toda la humedad. Y de ahí si, para y arriba. si le traes un saquito de Festergral, el Festergral es otro impermeabilizante de Fester, base cemento, pero ese lo agregas a la mezcla. Ok. Te vamos a decir la proporción, para que cuando estés revolviendo el concreto de las dalas, Ajá. traigan ese Festergral. El Festerfer viene siendo un saco de cemento de 50 kilos, pero con un aditivo. No, el Festerfelt es solamente una felpa, es una tela. Ah, ok. Esa es pura tela. El Vaportite es el impermeabilizante Ajá. asfáltico. Ok. Es la barrera de vapor, Sí. que es negro, que parece chapopote. Ujú. Justo ese te va a servir para adherir esa felpa. La felpa. Así es. Por eso, Entonces se tiene que poner el una mano de Vaportite, ajá, la el- felpa la felpa y el otro. y otra mano de Vaportite. Ok. Primero, antes de todo va el hidroprimer. El hidroprimer es el primario de Vaportite. Ok. Ese es más Más líquido. líquido. Enseguida ya viene el Vaportite, la capa de felpa Ajá. y enseguida otra capa de Ok, Vaportite. para que no quede nada, que no suba nada las humedades prácticamente. Correcto. Sí, por eso se hacen varias manos para que eso quede súper bien protegido. El Festergral es otro producto. O sea, un producto es el Vaportite, que es el negro. El Felt, pues ya sabes, ¿no? Es la tela. mallita, la Ujú. membrana, le llaman membrana. El Festergral Ajá. es uno que parece cemento, que se lo agregas como aditivo al concreto Al concreto. y ayuda a hacerse un poco impermeable. Sí, Ok. ese lo integrarías al colado de la ¿De la dala? de la dala. De la dala. Exactamente. De la dala de desplante, muy bien. Esos, Sin tema. esos Son cuatro aditivos. Así es. Ujú. Y ya, pues eso nos va a proteger muy bien ya de todo. Entonces, de una vez estas. Échale muy bien nomás los ojos, ¿verdad? A las dobles parrillas, que queden bien armadas. Aquí ya viste el detalle. Ah, ¿dónde viene el detalle? Estas son las sencillas. ¿Dónde lo vi el detalle de la doble? Quizá en la siguiente lámina. En la siguiente lámina, ¿no? Estos son de los muros, traves, Esta es la losa. la losa. Bueno, supuestamente vienen, pero vienen aquí. Vienen especificadas losas. Sí, no sé si venga el detalle doble. Aquí nos mandaron el armado hasta de la alberca. Esa no se va a hacer. Ok. No, entonces no viene detalle. Pero pues ya sabes, ¿no? Ya Ahí, está, sí. ahí viene la altura, ¿no? 30 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de dejarle los 30 totalmente que quede arriba del acero, hay que darle 5 centímetros de recubrimiento Ujú. general a todo el acero. Exacto. Sí, los 5 centímetros nos protegen. Son muy importantes para cuidar mucho más el acero para que no tenga humedad. Sí, o sea, 30 centímetros de altura ya totales. Ya terminada. con los Ya con 5, el ¿ah? concreto. Ujú. Ujú. A unos 50 de desplante. Los dados un poco más anchos que los castillos, ¿ya Sí, viste? prácticamente son de 30 por 20, Ujú. los pegados al muro, pero por lo regular se hacen de 30 por 30 o 40 por 40. Muy bien. Dependiendo ahora sí de cómo nos marque el arquitectónico. Exacto. Pues muy bien, jóvenes. Tenemos buen trabajo para esta semana. Ahora sí ahora sí estamos bien saturados de trabajo, pero tengo una gran ayuda. Acabamos de traer hoy el nuevo integrante, el trompo. Excelente. Ese trabaja por 5. Es imprescindible ese, ¿va? Sí, es muy necesario. Yo recomendaría que para las personas que se dediquen a la construcción, es básicamente una super ayuda. Para toda la gente Imprescindible. se cansa menos y rinda más la gente prácticamente. Excelente. ¿Y ahorita cuánta gente traemos? Ahorita andan 2 y yo 3, pero somos 4 o 5 en total.
No traigo yo mucha gente porque es algo pequeño, no es Ujú. muy grande. Ok, pero pues esos llegan al rato. No, esos llegan, yo creo que mañana, ya sabe que hacen salunes. Hay saludo para todos los que hacen salunes. Qué bueno. Saludos a los que están viendo esto el lunes desde su casa porque echaron mentiras a su jefe. Muchas gracias entonces. Arquitecto, ¿algo más que agregar? Pues nada, estamos ahora aquí, así que para seguir avanzando, haciendo equipo con el maestro Noé Tratar y de alivianar el y trabajo. sacar adelante bien este proyecto, como debe ser. Excelente. Un pequeño proyecto, pero realmente una casa muy Una grande. casa muy grande. Se puede decir pequeño en base a otros proyectos que son mucho más grandes, a 300, 400 metros. Este es un proyecto más o menos de unos 150 metros cuadrados. Pues la idea es sacarla entre 5 y 6 meses, obra gris, Ujú. y lo demás, otros 6 meses en lo que viene siendo obra blanca. Que pase Navidad aquí, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Esperemos. Vámonos, jóvenes. Cualquier cotización, estamos a sus órdenes en contacto@cotaparedes.com. Visiten la página www.cotaparedes.com. Podemos ayudarlos en diseño, construcción, remodelaciones en toda la zona metropolitana de Guadalajara y proyectos, ya saben, en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias a todos. Cota Paredes, adelante.